te damos gracias por este encuentro que nos das un viernes de noche, horas sagradas, Día del Señor. Gracias por permitir que hermanos de diferentes lugares podamos reunirnos, estudiar la Biblia y aprender lecciones sumamente importantes que tienen que ver con nuestro crecimiento, pero especialmente nuestro futuro por delante. Oh Señor, guíanos en el estudio, pedimos tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, aquí tenemos la imagen que nos va a caracterizar en el desarrollo del tema. Esta es la segunda parte. Recording in progress. Esta es la segunda parte del estudio, el desenlace de Cristo y del pueblo remanente, la última generación. Texto que ya hemos considerado, pero especialmente estos otros. Aquí tenemos la primera parte que esto ya lo estudiamos, todo esto que está acá, pero lo vamos a repasar porque hay aspectos sumamente importantes. Y luego lo que nos toca a nosotros como pueblo de Dios. Por ejemplo, esto que ya lo miramos. Cuando Jesús había profetizado su propia pasión, las palabras que él usó, por ejemplo, ahí en Mateo 16, también aparece en el capítulo 17, en el capítulo 20, Lucas capítulo 22, etc. En varias partes él repite este tema, ¿no? Quizás una de las más llamativas es la de Lucas 9:44. Haced que os penetren bien estas palabras en vuestros oídos. Él lo dijo así. Y comienza otra vez a presentar su propia pasión. Este era el momento culminante de la historia de Jesús. ¿Sí? Jesús vino para este propósito. Él desarrolló toda su historia, toda su vida como un ejemplo para nosotros, pero además también como el sacrificio. De paso, quiero agregarles, hermanos, que hubo una teoría que en algunos círculos adventistas quiere campear, quiere meterse otra vez. La desarrolló Pedro Abelardo en el siglo XI, por los años 1000. Este señor, un sacerdote católico, desarrolló la teoría que se llama la teoría de la influencia moral, que significa que Jesús vino solamente para influir con su buena conducta, pero no tanto para mostrar con su sacrificio, su muerte en la cruz tan violenta, algún propósito de Dios, porque Dios no es supuestamente de esa naturaleza, decía este hombre Pedro Abelardo, ¿no? Jesús vino a darnos un buen ejemplo. Y la muerte en la cruz es lo máximo del mal ejemplo humano. Y aún así Jesús dio el buen ejemplo de ser sumiso ante tanta maldad del hombre. Pero siempre exalta el buen ejemplo, pero no el tema del sacrificio. Y esa teoría de la influencia moral, se llama así, degrada el concepto de sacrificio, ¿no? Dice este señor. Bueno, lo cierto es que nosotros creemos en ambas cosas. Jesús vino a darnos un buen ejemplo, es decir, su conducta. Ya lo dice el texto de Romanos 5, que por su obediencia somos nosotros justificados. Eso está en Romanos 5. La obediencia, perfecto. Pero su muerte también. Las dos cosas van a ir de la mano. La vida de Jesús y la muerte. Ambas nos son acreditadas a nosotros. La vida de Cristo nos es imputada cuando creemos en Él, como que hemos obedecido, cuando Él fue el que obedeció. Eso Dios nos lo acredita. Y la muerte de Cristo nos es acreditada como que hemos pagado con la muerte, con esa muerte, nuestro pecado. Pero aquí que empieza un camino cristiano, que es la obediencia. Entonces Jesús, al hablar de su pasión, lo dice de tal modo a sus discípulos que Él busca que ellos entiendan. En nuestro caso nos pasa lo mismo, mis hermanos. Tenemos una profecía que es determinante. Y allí llega el cumplimiento total de todas las profecías para llegar al gran conflicto de los siglos, pero esta vez en la persona de seres humanos, de los santos. Mientras que en la historia de Jesús, el gran conflicto se dio a nivel universal entre un hombre perfecto, como era el segundo Adán, Jesús, y la pretensión satánica de que ninguna persona puede obedecer la ley de Dios porque es
estricta, restrictiva, que había que cambiarla. Ese era el planteo que Satanás ya había traído del cielo. Y lo trae acá a la tierra. Y mucha gente supone de igual manera que es difícil, imposible cumplir esa ley. Y obviamente nuestra caída naturaleza, con nuestras tendencias, propensiones pecaminosas, obviamente es más que difícil. Nadie lo niega. Pero Jesús probó que sí podía el hombre perfecto obedecer la ley de Dios y lo demostró. No cometió ningún pecado y venció en ese gran conflicto a Satanás. Pero ahora le queda a una generación probar lo mismo. Hay una onda de parte de líderes adventistas que dicen, aquí no hay que probar nada, ya Jesús lo hizo todo, nosotros no tenemos que llegar a nada, si no sería salvación por obras, como que no necesitamos de Jesús. Si llegamos a enseñar que hace falta que un hombre, además de Jesús, u hombres en plural, o una generación, para ser más específico, y me refiero a los 144,000, lleguen a la estatura de Cristo, entonces estamos pensando en que hay como un segundo Salvador. Les cuento, hermanos, que hay una distorsión tan grande en ese planteo, tan grande, que ofende al Señor. Porque el propósito de Dios es que la raza humana llegue a esa plenitud que se encuentra en Cristo. Y si no, recordemos textos que hemos leído. Uno de ellos aparece en Efesios capítulo 4. Cuando el Señor da dones, versículo 11 en adelante, los enumera, pero con un propósito. Enumera los dones, ahí yo voy a leer algunos, y él mismo constituyó a unos que sean apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros que sean pastores y maestros. Hay un propósito para esto, y es, en el siguiente versículo dirá, a fin de perfeccionar a los santos para algo, para la obra del ministerio o del servicio, de la predicación, para edificar el cuerpo de Cristo. Y ahora viene otra pregunta más. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, noten acá, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta que Dios se propuso siempre. Que todo creyente llegue a ser perfecto. Ya lo decía Colosenses 1:28, que ya lo estudiamos anteriormente, pero lo traigo en el contexto de hermanos líderes también, que cuestionan que haga falta que el ser humano llegue a la estatura de Cristo. Con que Cristo haya llegado es suficiente, no más. De otro modo es salvación por obras, es lo que algunos argumentan, lamentablemente. Y hablando de esta manera contra esta noción de la santidad que Dios pide en la última generación. Leo, por ejemplo, Colosenses 1, 24 y 28, para recordar este principio de que la iglesia tiene que atravesar tribulaciones, pruebas, hasta llegar a la perfección. Y ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, Colosenses 1, 24, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Como que Pablo ya lo estaba pagando en su cuerpo, digamos así, ¿no? Lo estaba sufriendo él. A quien, hablando de Jesús, anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el plan de Dios. Que todos alcancemos esa perfección. Lógicamente, a lo largo de los siglos, que fue a medias, que algunos llegó, que otro no llegó, eso Dios va a decidir. Y salvará a cada cual según la estatura que haya logrado. De hecho, hay una cita en Cada Día con Dios, 7 de diciembre, donde la hermana White menciona que los pecados cometidos voluntariamente en la tierra, aunque luego hayan sido perdonados, producen un daño irreparable en el individuo, aunque se salve. Y la expresión que utiliza ella es que le mutila, reparen en esto, le mutila su capacidad de gozo en la eternidad.
En otras palabras, si un creyente no hubiera cometido pecado y fallece, digamos así usando un lenguaje humano, llega con cierta capacidad de disfrute. Un 80%, 70%, en fin. Es una forma humana de decirlo. Pero aquel que cometió pecado voluntariamente, estamos hablando de un creyente, pero luego se arrepiente y pide perdón y Dios le perdona, lo acepta y muere, su capacidad queda mutilada, o sea, se disminuye. En lugar de tener el 80-90% que podría haber tenido y desarrollado, lo tiene mucho menos. Y ella dice, es un pensamiento terrible llegar así al cielo con esa capacidad disminuida. Lógicamente, en la eternidad los santos irán perfeccionándose. Pero habrá quienes disfrutarán más y otros menos. Pero estaremos felices con estar en el cielo, obviamente, ¿no? Entonces, esto nos habla de un deber que tenemos los creyentes en la tierra, de seguir los pasos del Maestro y cuidarnos de las artimañas de Satanás cuando nos invita a la tentación. Ahora bien, hermanos, si la meta del Señor es llegar bien alto, con la última generación ni imaginamos. Pero podremos, cuando desde ahora empezamos la carrera, desde ahora, desde ayer, desde anteayer, ya teníamos que haber empezado la carrera de la santidad, de la santificación, tomar en serio. Es lo que hoy vamos a mirar con citas de Elena White, la experiencia de Jesús. Y esto es, en los días finales, entre el pueblo de Dios, habrá dos tipos de personas. Ya lo decía la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas. Habrá santos que están en actitud de oración permanentemente y otros santos que están en actitud de dormidera. Esta fue la experiencia que pasó con Jesús en Getsemaní. Pero para que le demos la entidad que el caso tiene, tenemos que recordar cómo Jesús le dio importancia a su profecía, era la profecía de la pasión, no solamente en la cruz del Calvario, esa era la culminación, sino los pasos previos. Y los pasos previos ya aparecen en aquel jueves, cuando reúne a sus discípulos para enseñarles lo último que les ya tiene que para enseñar. Recordemos Juan 13, allí el capítulo que habla del lavado de pies, 14, 16, que enseña una nueva doctrina, la del Espíritu Santo. Entonces, él gasta el tiempo enseñando a sus amigos y buscando protegerlos. Pero hay una expresión en Lucas 22 que dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua antes de padecer? Ya se la ve venir encima, como decimos. Y ahí comienza su proceso de desgaste, de suave depresión que irá creciendo hasta que en el Getsemaní, ahí se nota ya muy deprimido, como miraremos una cita en un rato más. Bueno, exactamente al pueblo de Dios. Si no logramos percibir esto, que esto es lo que nos va a pasar, y para esto tenemos que entrar preparados, es viendo la urgencia, lo inmenso del gran programa que tenemos por delante. Déjenme ilustrarlo para ser más gráfico en lo que vamos a mirar. Se acerca el gran momento de la sinfonía. ¿Recuerdan cuando en textos como Apocalipsis 14, los primeros versículos, también el 15, se nos habla de las arpas de los 144,000 que nadie las puede tocar o nadie las puede cantar, solamente ellos, los 144,000? ¿Sí? Eso aparece allí en el capítulo 14, primeros versículos, también en el 15, los primeros versículos. Dice en el 14:1, después miré, he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Dice todavía los siguientes versículos. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas, porque quiero tocar ese tema, la sinfonía
de los 144.000. Ahora voy a explicar. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ese concepto ya de a poco va a ir entrando lo que tiene que ver con las arpas o sinfonía de estos 144.000. Incluso en el capítulo 15 también, en los primeros versículos, va a haber algún detalle de la victoria que esa gente obtuvo en vida. Esto significa que fue durante el tiempo de la marca de la bestia, tiempo en el que venciendo este problema, Dios los sella. Dice el texto, 15:2 de Apocalipsis, leemos así. Apocalipsis 15. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Otra vez, gente y la sinfonía, como quiero explicar. Noten que al decir que han alcanzado la victoria sobre la bestia, la imagen, la marca, el número, significa que esta gente la han alcanzado antes del cierre de la gracia. No después, antes. Mientras estaban en pleno apogeo, la ley dominical, la marca de la bestia, la imagen buscando que la adoraran, y aquel que no lo hacía iba a ser muerto. Entonces, Dios los cuidaba. Algunos pocos o muchos, no sabemos la cantidad, serán mártires. Y Dios sabrá por qué, porque por medio del martirio de estos santos, pecadores serán conmovidos y ganados para ser sellados también con los 144.000. E incluso Elena White nos habla de los obreros de la 11ª hora, que a último momento van entrando ante el llamado salid de ella, pueblo mío, que se le dice a Babilonia, y van entrando, y la hermana White dice, multitudes que ocupan las filas raleadas de aquellos antiguos hermanos, pero ahora apóstatas. Tristísimo, tristísimo. Uno no lo podemos imaginar. Pero el Señor salva a esa gente porque tienen amor por la verdad que están recibiendo, mientras que los otros tuvieron amor al comienzo, pero se acostumbraron. ¿Se acuerdan de la parábola de los obreros de la viña? Cuando el amo quiso contratar gente y fue a las 9 de la mañana, luego a las 12, luego a las 3 de la tarde. ¿Y ustedes qué hacen acá? Y nadie nos contrata. Vengan a mi viña, yo les voy a pagar. Y así lo vas trayendo. Y a las 5 de la tarde, ya faltando una hora para que cierre el día, encuentra los últimos. ¿Y ustedes qué hacen acá? Vengan acá, a mi viña, trabajen. Y trabajan todos. Y llega el pago. Y recuerden la frase que usa el amo para el criado. Habían acordado con cada uno de ellos un denario, que era el salario del día. Págales el jornal, pero empieza por los últimos. Y entonces comienza aquí pagando a los últimos un denario. Y los otros que estaban esperando cobrar tienen envidia. ¿Por qué les pagas igual que a nosotros? Entonces que nos pague más a nosotros. Y el amo entonces los encara. ¿No conviene con ustedes en un denario? ¿O acaso tienes envidia porque soy bueno? Toma el denario y vete. Y le da el denario a una de la gente que trabajó desde las 9 de la mañana, o sea, de la primera hora. Esa es la parábola, ¿no? Es gente que no logró amar la viña y lo hacían por otros intereses. Con eso el Señor quiere mostrar que Él va a ser justo al distribuir las recompensas. Y en el caso de los últimos, que no toleran el avasallamiento de Babilonia, quisieran escapar, no saben cómo, entonces una voz que les dice, salgan, salgan. Se les da esperanza y esa gente finalmente encuentran aliento para resistirse a la marca de la bestia, aunque eran hijos de Babilonia. Hermanos evangélicos, católicos, ateos, uno no imagina qué clase de gente nos vamos a encontrar en la 11ª hora. Pero aquellos viejos que ya hacía tiempo que estaban, pero que, como decimos comúnmente,
se volvieron amañados. ¿Sí? Ustedes saben que a veces en el trabajo a veces pasa así, ¿no? Con algunos compañeros que ya uno les conoce las mañas. Aflojan el trabajo porque no anda el supervisor cerca. Pero si viene el supervisor, ahí están primeritos trabajando. Y no desarrollaron disciplina de trabajo sostenido. Esté o no el supervisor mirando. Bueno, en la vida espiritual va a pasar eso. Y es que entramos a la viña, hermanos. Yo no sé los años que ustedes tienen, cada uno, desde que se ha bautizado, ¿verdad? Yo tengo 45 años, desde que me bauticé en el año 80. Y doy gracias a Dios de que me pone un peso en el corazón y que lo quiero compartir con los hermanos, como es esta serie, casi diría inédita, de tipología entre el desenlace de Cristo y el desenlace de la última generación. Me alegra muchísimo el libro que estoy leyendo de Tracy. Los capítulos son inspiradores, hay citas, y que insisto, si algún hermano lo desea, lo tengo en PDF. Acá si ustedes miran la imagen, este es el libro que lo tengo impreso, ¿no? Acá está. Pero podemos darlo vía PDF. Especialmente el segundo libro, son dos libros, el segundo. Y ver las comparaciones entre Cristo sufriente, el Cristo del desenlace y la iglesia, lo que le espera. Y entre esas cosas, hermanos, es que así como Jesús vio que se le venía ya el desenlace, cuando está con sus discípulos les enseña lo que puede enseñar y entra al Getsemaní. Recuerdan que dijimos el tiempo grupal y luego el tiempo personal, el del Getsemaní. Hoy vamos a leer alguna cita al respecto. Es tremendo, hermanos, la carga que él tiene para que todo salga bien, pero el peso sobre su cuerpo, lo que le iban a hacer. En fin, yo sugeriría que repasáramos el capítulo, el Getsemaní, del deseado de toda la gente. ¿Sí? Porque, hermanos, el mismo peso, anhelo que usted y yo lo tengamos en vista de la sinfonía que se nos acerca. A ver, ¿qué es eso? Ahora sí, voy al ejemplo, la ilustración de la sinfonía. Recuerden que hemos leído que los santos tocan arpas que nadie puede cantar ni tocar, solamente ellos, y se convierten en la cohorte especial de Cristo, que lo siguen por donde quiera que lo haga. Jesús luce a esa gente. Es el calco exacto de Jesús, en medio de millones que han resucitado. ¿Sí? ¿Pero qué tiene esa gente? Bueno, no sé, hermanos, si ustedes seguramente habrán visto las sinfonías. Hay algunas que son famosas. En general son agradables, especialmente de aquellos que son eximios compositores, Beethoven, por ejemplo. Déjenme que cuente esa ilustración. Beethoven compuso 9 sinfonías. Quizás la más llamativa es la novena, la última, porque la compuso absolutamente sordo. 4 años más tarde él fallece ya. Estaba sordo, pero él la escribió. Y cuando ordenó gente para que la tocara, el director recibió la partitura, se contrataron la orquesta, el coro y los 4 principales, el tenor, bajo, la soprano, en fin, las personas para que hicieran las voces, que era la primera vez que se hacía una sinfonía coral, cantada, o sea, la sinfonía, los movimientos y luego el canto. No sé, hermanos, si ustedes escucharon, especialmente el cuarto movimiento, es una cosa de lo más sorprendente que hay de Beethoven, cómo él compuso la música estando sordo, las armonías, pero hay voces que van, que vienen, que arriba, abajo, en fin, de todo hay ahí. Y lo curioso es que este hombre podría haberse quejado contra Dios, él no era creyente necesariamente, pero quejarse, ¿por qué yo estoy sordo? No puedo escuchar. En lugar de eso, compuso en la letra la Oda a la Alegría, que lo tenemos como himno en nuestro himnario.
Es muy conocida. Y la letra proviene de un poeta alemán, la Oda a la Alegría. En una porción habla de que la gente sean hermanos, que hay un creador, que todos sean hermanos. O sea, una letra positiva, optimista, en lugar de pesimista por la sordera. Cuando el coro estaba cantando, Beethoven estaba dirigiendo desde la butaca y el director dijo a toda su gente, no le presten atención. Ustedes se van a distraer porque él lo dirige a destiempo. Claro, él no escuchaba, entonces estaba ahí, se imaginaba las notas. Y tenía que mirarlo al director, no a Beethoven, al dueño de la música. En un momento cuando terminó, Beethoven no escuchó que terminó y seguía él moviéndose con las manos. Entonces una soprano le dice, Mr. Beethoven, por favor, gírese. Y él no entendía qué estaba pasando. Póngase en pie, por favor, y gírese, dé la vuelta. Y Beethoven mira y la gente, pues, que tiraban los sombreros, las flores, aplaudiendo por lo que habían presenciado. Y él se emocionó. 4 años más tarde, él fallece, sordo. Mis hermanos, Dios anhela tocar la gran sinfonía de los 144.000 cuando cada uno será un instrumento en la armonía de Dios. Así como en la sinfonía tenemos los violines, saxofón, las trompetas, el violonchelo, el fagot, en fin, usted puede imaginarse la suerte de instrumentos, todos variados. Y la palabra sinfonía significa el conjunto de sonidos. Y tiene que haber armonía. De modo que sale este sonido, viene este otro que le acompaña, esto lo refuerza, viene el timbal, tucu, 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 y lo refuerza más y se va creyendo. Una de las sinfonías de Beethoven, la número 6, se llama Pastoral, describe cuando el pastor está caminando por el campo y una lluvia, al final una tormenta, y uno se imagina que es la tormenta. Y así otras músicas famosas también. En Guillermo Tell hay otra, una abertura. Poeta aldeano, otra. En fin, el invento del creador de la música. Pero los instrumentistas, o sea, la orquesta. Está el director, está la orquesta, todos tienen la partitura. Y deben guiarse por lo que dice la partitura en lo que respecta a su instrumento. Por ejemplo, para el violín dice un sonido, pero para el oboe trae otro sonido y debe saber cuándo tiene que intervenir para que sea justo en la medida. Y en eso va a entrar las trompetas, el saxofón, el violonchelo, y entra. Ya. Es cuestión de escucharla y aprender a disfrutar esta música. Pero mis hermanos, con esto quiero describir la gran sinfonía de Dios de los 144.000. Cada uno de ellos va a tocar su instrumento, que es su vida, en base a una partitura. ¿Cuál es la partitura? La historia de Cristo. Hay que seguirla al pie de la letra. Seguirla. No equivocarse. Déjenme que les cuente que cuando yo escuchaba la quinta de Beethoven, me enamoré de un sonido al final, bonito, por lo menos a mí me gusta, pero cuando escucho otra versión, falta ese sonido. ¿Qué pasó? Y ahí me chasqueo. No, entonces no quiero esa versión. Esto es para cuando uno se acostumbra a escuchar y ya le es familiar cierto sonido. Quiero que aparezca. Y a veces aparece y a veces no. Depende cómo lo interpreta. En el caso, hermanos, de los 144.000 y las arpas, que ellos tocaban arpas, era su vida. Sí, muy probablemente tendrán instrumentos para tocar, arpas, como el texto dice. Pero más que eso, el arpa son ellos mismos. Insisto, el texto dice arpas y ahí eso es, arpas. Pero nosotros, ustedes, los que alcancemos a hacer los 144.000, tenemos que ponernos esa meta. Llegaremos a tocar, y ahí vienen entonces varios puntos. Una, después del cierre de la gracia, todos los instrumentistas dispersos en el mundo
Dios sabe dónde están, escondidos en las cuevas, en las mazmorras, huyendo, reunidos en grupos, todos siendo asistidos con pan y agua. Porque el Señor promete dar pan y agua para que sobrevivan, pero el resto no. Con ropa, sin ropa, ni imaginamos. Pero esa gente ya no puede morir ni puede pecar. Y Dios los observa y los santos claman liberación. Para ello podemos leer el capítulo El tiempo de angustia del conflicto de los siglos. Y Dios se demora en contestarles la oración de liberación porque oyen que vienen como perros, los enemigos para matarlos. Porque por culpa de ellos vienen las plagas. Y se tienen que esconder. Y en la demora a las oraciones de ellos, se cumple el propósito de Dios de que se queme el resto de Babilonia que hay en ellos mismos. Y lo que más temen estos santos, así como el que toca el instrumento de música y no equivocarse, tocar justo la parte, y tienen que ser diestros. El que toca violín, uno mira con los deditos, pasa. Les cuento que me agrada ver gente joven. Hay orquestas, especialmente una que estoy pensando, que dan sinfonías y son gente joven y lo hacen con una maravilla pero es pura práctica. Y se guían por la partitura. Y su instrumento, que es este es el preferido de este es mi instrumento. Y el otro dice, no, este es el mío. Y aquí yo te lo voy a soplar bien, nítido, claro, al momento justo. Y el dueño, que a la vez es el director, que es Dios, observa a sus hijos. Cómo están desarrollando la música de su vida según la partitura que es la historia de Cristo. Tiene que ser exactamente como la historia de Cristo. Y es música celestial. ¿Por qué? Dios los observa que estos santos están solitos siendo asediados por leones, que es Satanás con sus ángeles que están ardiendo por devorarlos, por destruirlos. Y Satanás no puede. Porque estos santos están protegidos. Pero él sí puede hacer algo. Y es lo que hizo con Cristo en el Getsemaní. Susurrarle al oído que abandone la lucha por la clase de pecados que tiene, que son imperdonables. Porque te olvidaste de confesar este pecado. ¿Te acuerdas? Tú lo hiciste. Y eso Dios, tú sabes que tiene que hallarse un pueblo puro y santo. Y ese pecado fue feo por un lado y no lo confesaste. Te olvidaste de hacerlo. No, Señor, yo te lo confesé. Y ahí está la gran lucha en la conciencia. ¿Cómo lo describe la hermana White en ese capítulo del conflicto de los siglos? Otra vez el tiempo de angustia. Eso muestra, hermanos, que estos santos pasaron el tiempo, el cierre de la gracia, hasta ahí fue el ministerio de la gracia, se cerró la gracia, comienza el ministerio de la ira. Una etapa que no conocemos todavía, donde no hay más perdón, no hay más gracia. Y Dios castiga a los pecadores, mientras Satanás los destruye, pero busca destruir al pueblo de Dios y no puede, solamente inducirlos a que les falte la fe y griten despavoridos, estoy perdido, no he confesado ese pecado, y así. Y la conciencia martilla, acá y allá. Por eso, hermanos, tenemos que estar al día con nuestras confesiones. Hablar con las amistades, con los parientes, la gente a quien hayamos ofendido, hermanos de iglesia, compañeros de trabajo, lo que fuera. Ponernos al día. Dios quiere eso. Entonces, sigo todavía leyendo más que la profecía final del remanente que tenemos ahí en la pantalla es la profecía que tiene que ver con el detonante final del cual ya no hay más punto de retorno, que es la ley dominical. Entonces, antes de ello, habíamos mirado el tiempo grupal de reconciliación, reprensión y revivimiento, dijimos, como grupo, que es el tiempo que estamos viviendo ahora, como también el tiempo personal, privado, de Getsemaní, donde allí tenemos que vivir experiencias de humillación privada, personal, decisiones y cambios también. Texto que ya estudiamos también en la vez anterior.
Pero ahora, hermanos, ustedes fíjense lo que tenemos a continuación. La hora de la potestad de las tinieblas, la marca de la bestia y el test del remanente. En comparación, en paralelo con el punto 4 al costado que dice la hora cumbre del enemigo, el test del maestro según Lucas 22, 47 y 53. Este es el rodeo, el cerco de la turba. ¿Saben que el Señor Jesús sufrió este cerco? Él ya lo veía venir. Y este cerco es el que vamos a tener nosotros con la ley dominical, pero Jesús trae el ejemplo de un cerco que sufrieron los judíos, el cerco de los ejércitos romanos. Para ello, voy a traerles la cita del Espíritu de Profecía que aparece en Joya de los Testimonios. Quiero traerles acá, en un momento más ya les... Uh, solo que acá tengo que abrir acá esta pantalla, esta no me deja. Esta hay que quitarla. Ok, ya les muestro la cita que quiero compartirles con ustedes. Aquí está, ¿dónde está el verde? Es que no, hay que quitar esta. Ok. Muy bien. Quitamos acá, por favor. Esta línea, esa que está acá arriba. Ahí. No, necesito mirar acá, ahí. Acá, vamos a hacer otra cosa. Ahí estamos. Muy bien. Aquí tenemos en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 151, hermanos. Yo se las quiero leer y ahora lo pasamos a la pantalla. Es el cerco de Sestio Galo con el cerco de la marca de la bestia, la ley dominical. Dice ahí, recuerden, es Joya de los Testimonios, tomo 2, página 151. Leemos así. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Y entonces a continuación, esta porción que leemos juntos también, que dice, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. ¿Sí? Voy a buscar ahora, noten, lo que importa es cómo se compara el cerco de los ejércitos romanos, en este caso por Sestio Galo, con el cerco de la ley dominical. Que dice otra vez, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía, la papal, la del descanso dominical, podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Lo mismo ahora, voy a buscar esta otra cita también, que aparece en el mismo libro, pero esta vez la página 165 y 166. Ahí lo tenemos para mirar. Dice, ¿no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios, allí,
fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Noten acá, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el descanso papal, el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Bien, hermanos, en los mismos términos, vamos a ver a continuación ese cerco que sufrió Jesús. ¿Cuál es? El de la turba, como aparece en Lucas capítulo 22, versículo 47 en adelante. Vamos a leer el texto. Y yo les invito, hermanos, a que ustedes traten de ver esa escena, que es posterior a la del Getsemaní. Jesús ya vivió el Getsemaní. Se preparó para esta escena del cerco. Así también el pueblo adventista. Hoy se tiene que preparar para lo que venga en el futuro cercano. Ojalá la ley dominical se demore, no para que completemos proyectos, no es para que tengamos tiempo para una mayor preparación. Leo entonces Lucas capítulo 22, 47 en adelante. Mientras él aún hablaba, recuerden que fue después de la oración de Getsemaní y hablaba con los discípulos, se presentó una turba, la turba que lo cercó a Jesús. El que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dice, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, dijeron, Señor, heriremos espada. Noten, entraban al cerco mal preparados. Sigue el versículo 50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Sabemos que fue Pedro y el nombre del siervo era Malco. Y eso que Jesús había dicho, que llevaran espadas. Maestro, tú nos dijiste que trajéramos espadas. Pero Jesús ahí mismo lo dijo. Porque está escrito que él será contado con los pecadores. Era como quien dice una imagen nada más, pero no para usarla. Porque él luego va a decir, mete tu espada. ¿Acaso no sabes que tengo 12 legiones de ángeles que podrían venir a auxiliarme? Pero si yo hago esto, ¿cómo se cumple la escritura? Recuerden que este texto hay que leerlo con los paralelos. Mateo, Marcos, Juan, todos van a contar esta historia. Lo que importa es que entran mal preparados al cerco de la turba. En el cerco de Cestio Galo también entraron mal preparados. Este es otro tema, mis hermanos, que me gustaría estudiarlos con ustedes. Los paralelos tipológicos entre el desenlace de la Iglesia Apostólica y el desenlace del pueblo de Dios adventista. Es un estudio que tengo aparte también en diapositivas, en que aparece un fenómeno nuevo. La hermana White solamente lo cuenta, lo extrae de Josefo. Y es que allí aparece en medio de una iglesia que estaba decaída. Cuento esto, hermanos, no sé si lo conté antes aquí, pero lo quiero reiterar al menos. Cuando en el año 58 se produce el encuentro entre Pablo y Jacobo, Hechos 21. Y eso revela que la iglesia apostólica no estaba en su mejor momento en la forma en cómo abordan el tema de Pablo. Recuerden que les conté la lectura del capítulo 38 del libro Hechos de los Apóstoles. Allí hay una frase de Elena White que dice, el consejo que le dieron a Pablo de meterse en el templo con los 4 compañeros que se rasuraban el pelo, era fruto de la cobardía, ese consejo. Era un mal consejo. Pero revela cómo estaba la iglesia apostólica. Año 58. 4 años más tarde muere Jacobo. Y 4 años más tarde viene el cerco que Jesús había profetizado cuando estén los ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Lucas 21:20, por ejemplo. Entonces, 4 años de gracia que les queda a una iglesia que está decaída, no está bien orientada por Jacobo, que era el presidente de la iglesia. Insisto, hermanos, este es un estudio
con las pruebas bíblicas para ver qué le está pasando a la iglesia apostólica en esos días en contraste con Pablo. Pablo es quien está sufriendo intentos de asesinato por parte del Sanedrín en 2 ocasiones. Jacobo, el presidente de la iglesia, no se habla de él. Y Josefo da buenas referencias, ahí en sus libros hay porciones de Josefo, en que se le llama Jacobo el justo. Se había ganado la buena opinión de la sociedad de aquellos días. ¿Y por qué se ganó la opinión, la buena opinión? ¿Qué mensaje estaba dando? Bien, son preguntas para arribar a algún estudio alguna vez de esta situación de la Iglesia Apostólica y cómo despertó. Gracias a la extraña participación de alguien que Dios lo dio vuelta a todo. La hermana Juárez le llama el extraño personaje de Frenética Endecha, que predicó por 7 años, desde el año 62, precisamente el año de la muerte de Jacobo. 7 años hasta que vino Tito y destruyó Jerusalén. Eso revivó la iglesia. Así también en los últimos días, mis hermanos, hay un símbolo que trata el tema. ¿Cuál es? El ángel de la piedra de molino del capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 21 al 24. Aparece ese símbolo, ya estaba puesto allí. Y sin embargo no está siendo explorado hasta el momento. En otras palabras, ante este cerco, Dios quiere que la gente esté preparada. Y al leer la experiencia de Jesús y su cerco, la turba que lo rodeó, a la cual él entró preparado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que entremos preparados. Cuando venga el cerco de la ley dominical, ¿saben? Es bonita la expresión del deseado. Quizá no va a haber tiempo para poder leerlo. Dice que del desaliento y depresión que tenía cuando entró al huerto y salió de allí, fortalecido por el ángel que lo visitó, el ángel Gabriel, y secó allí esa frente manchada de sangre, de la oración intensa que él tuvo. Pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, oh Padre. El texto de Elena White nos dice, en ese capítulo Getsemaní del deseado, salió animado, salió seguro, confiado, fortalecido, salió a pelear la última batalla. ¿Cuál era? La del cerco, la turba, y lo que la turba quiera hacer contra él. Así, hermanos, tenemos que salir nosotros. Viene la ley dominical, aquí estoy preparado. Hermanos, hagan lo que quieran, pongan las leyes. Yo no voy a obedecer. En fin, lo que ya sabemos como pueblo de Dios. Porque al resistirnos y haber edificado el carácter como Dios quiere verlo, el Señor nos pone un sello. Y esa es la ambición más grande que debiéramos perseguir. El sello para luego pasar a tocar la sinfonía después del cierre de la gracia. Es decir, nuestras vidas reflejarán la armonía del Señor Jesús. Qué ambición, mis hermanos, qué grande la meta que Dios pone delante de nosotros. Voy a completar la lectura de Lucas 22, esa hora de la potestad que iremos desarrollando en la siguiente semana, pero completemos la lectura del libro de Lucas, capítulo 22. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces Jesús respondiendo dice, basta, ya dejad. Y tocando su oreja, lo sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Hagan conmigo lo que quieran. Y prendiéndole, lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Ya conocemos la historia de Pedro también. Él amaba a su maestro, pero no estaba preparado. Jesús se lo había dicho, Hermanos, quiero decirles que Dios nos está diciendo permanentemente, prepárense, oren. Oren tan intensamente que si sale sangre de las 100, no se preocupen, enviaré el ángel que seque esa sangre, pero oren. Decidan, cambien las características que son indeseables
para que reflejen el carácter de Cristo. Esa es la meta para cada adventista del séptimo día. Mis hermanos, ese es el objetivo de estas lecciones, al establecer el paralelo entre la historia de Jesús y el del remanente de la última generación, porque va en la misma línea. Jesús triunfó y el remanente va a triunfar, pero lo llamativo es que no tiene intercesor, como Jesús no lo tenía. Los santos no lo tienen. Los santos están sellados, como Jesús estaba destinado a triunfar. Solamente que él, recuerdan cuando él oró en la cruz, Lama, Lama, Sabactani, Elí, Elí, y la gente decía, a ver, déjenlo que está llamando a Elías. No, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba en desaliento, como los santos en el tiempo de angustia lo mismo. Señor, se sienten perdidos, pero deben perseverar en oración, porque está purgando, puliendo, quemando lo que queda de Babilonia en nuestras conciencias por pecados viejos cometidos, que Dios perdonó, pero hay que eliminar todas las tendencias y propensiones pecaminosas que hubiéramos cultivado en el pasado. Y costaba sacar, pero allí en las oraciones Dios va puliendo, purgando, quemando como en un crisol, para lucir esa orquesta con su sinfonía. Y allí Dios mostrará al universo que gente llegó como Cristo. Cristo es el jefe. Él es el dueño de la partitura. Y estos santos no es que producen una partitura separada, no. Siguen la de Cristo. Pero producen tal música como la que hizo Jesús en sus días. Y con ello Dios prueba que no solamente el hombre perfecto cumplió la ley. La gente imperfecta, con propensiones al pecado, como nosotros, también lo lograron porque fueron perfeccionados al máximo por nuestro Creador. Dios nos bendiga, mis hermanos, mientras estos pensamientos van entrando en el corazón con las lecturas que tendremos. Quedó pendiente la del deseo y otras, pero ya en su momento ya tendremos más para seguir leyendo y estudiando. Que Dios nos bendiga. Amén.